Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Muchas gracias. ¿Alguna vez te has topado con tu ex después de años, justo en el peor momento posible, solo para descubrir que todo lo que creías sobre su partida era una mentira cuidadosamente orquestada? Déjame contarte sobre Kai, el Omega que trabajaba en una cafetería, que un martes cualquiera vio entrar por la puerta. Al alfa que le rompió el corazón 2 años atrás, con su nueva prometida del brazo. Y como un café derramado, se convirtió en el primer paso para descubrir una conspiración familiar que había destruido su vida mucho antes de que siquiera se conocieran. Me llamo Kai Walker y estoy a punto de contarte sobre el día que mi mundo entero se tambaleó de nuevo. Comenzó como cualquier martes por la mañana, en la cafetería Luna de Terciopelo. La luz otoñal del sol se filtraba a través de nuestros ventanales, lanzando rectángulos dorados sobre los pisos de mármol pulido. Como Omega, los buenos trabajos no eran exactamente abundantes. Pero Lucas, mi amigo Beta, quien era dueño de este lugar, me había dado una oportunidad, cuando nadie más lo haría. El ajetreo matutino estaba terminando. Cuando ellos entraron, ella entró primero, alta, rubia, usando un vestido que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Todo en ella gritaba riqueza y privilegio. Sus ojos azules barrieron la cafetería, como si estuviera inspeccionando su reino personal. Detrás de ella caminaba él. Mi aliento se cortó, incluso desde el otro lado del salón. Comandaba atención. Alto, hombros anchos, llenando perfectamente. Un traje gris carbón caro, cabello negro azabache, peinado con precisión. Pero era su presencia lo que hacía que el aire se sintiera más pesado, cargado, energía alfa pura, que hacía que mis instintos omega aletearan nerviosamente en mi pecho. Eligieron la mesa junto a la ventana, el lugar más prestigioso de la cafetería. Agarré mi bandeja plateada y me acerqué, manteniendo mis ojos respetuosamente bajos. Buenos días, dije suavemente. Bienvenidos a Luna de Terciopelo. ¿Qué puedo prepararles hoy? 2 capuchinos, dijo la mujer, sin levantar la vista de su teléfono. Asegúrate de que el arte en la espuma sea perfecto. Y usa la porcelana buena, no esas tazas básicas. Su voz goteaba con el tipo de derecho que me hacía la piel arrastrarse. Pero sonreí de todos modos. Por supuesto, los tendré listos enseguida. Preparé su orden con cuidado extra, creando delicados patrones de hojas en la espuma. Mis manos, usualmente firmes, temblaban ligeramente mientras cargaba la bandeja. Algo sobre ese hombre en la mesa hacía que mi corazón corriera de una forma que no podía explicar. Caminando de vuelta a través de la cafetería, mantuve mis pasos medidos y profesionales, la bandeja balanceada perfectamente en mis manos. Mientras me acercaba a su mesa, la mujer estaba gesticulando dramáticamente sobre algo, su voz llevándose por encima del murmullo tranquilo de otras conversaciones. Honestamente, Damián, no sé por qué insistes en venir a estos lugares pequeños cuando podríamos simplemente hacer que Henry prepare nuestro café en casa. Ahora, fue cuando pasó. Mi pie se enganchó en el borde de una silla que alguien había dejado ligeramente jalada. El tiempo se ralentizó mientras me sentí tropezándome hacia adelante, la bandeja inclinándose, las hermosas tazas de porcelana deslizándose hacia el desastre. El capuchino caliente se salpicó a través de su vestido impecable, en una mancha oscura que se extendía. Toda la cafetería se quedó en silencio. Se puso de pie de un salto, su cara retorciéndose de rabia. Torpe pequeño. Sus ojos se fijaron en los míos, y vi algo vicioso chispear en sus profundidades azules. Omega inútil. Antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera disculparme, agarró la taza restante de la mesa, todavía medio llena de café hirviendo, y lanzó el contenido directamente a mi cara. El líquido ardiente golpeó mi piel como fuego. Jadeé, tambaleándome hacia atrás, mis manos volando a mi cara, mientras el café goteaba por mis mejillas, empapando mi camisa. El dolor era agudo, inmediato, pero nada comparado con la humillación, estrellándose sobre mí como una ola. Cada cliente en la cafetería estaba mirando. Algunos tenían sus teléfonos afuera grabando. Mis mejillas ardían, no solo del café, sino de vergüenza tan profunda.
que se sentía como ahogarse. Isabella, detente. La voz era profunda, autoritaria. A través de mis lágrimas, vi al hombre, Damián, levantándose de su asiento, su mano alcanzando hacia la mujer. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Me quedé ahí parado, goteando y temblando, sintiéndome más pequeño de lo que jamás me había sentido en mi vida. 20 pares de ojos estaban observando al patético Omega, que ni siquiera podía servir café apropiadamente. Me quedé congelado en ese momento de humillación. Café todavía goteando de mi cabello. Cuando todo cambió, una mano apareció frente a mí, sosteniendo un pañuelo blanco impecable. Levanté la vista a través de mis lágrimas y pestañas manchadas de café, y el mundo se inclinó. Ojos verdes, verde bosque, con motas de dorado, que había memorizado una vez, hace mucho tiempo. Ojos que solían mirarme, como si fuera la única persona en el universo. Ojos que habían perseguido mis sueños. Por 2 años. Damián. El nombre escapó de mis labios en un susurro, tan roto que apenas reconocí mi propia voz. Su cara se puso completamente blanca. Observé el reconocimiento golpearlo, como un golpe físico, su mandíbula cayendo ligeramente, esos ojos familiares ensanchándose con shock. Luego algo que parecía casi como alivio. Kai. Respiró mi nombre como una oración, como si lo hubiera estado guardando dentro. Por años. Dios mío. Kai, se conocen. La voz chillona de Isabella cortó el momento como un cuchillo. Estaba mirando entre nosotros. Su maquillaje perfectamente aplicado, ligeramente manchado de su arrebato. Damián, ¿quién es esta persona? Pero no podía apartar la mirada de él. 2 años. 2 años desde que había salido de mi vida. Sin una palabra, sin explicación. Dejándome con nada más que preguntas. Y un corazón destrozado. En tantas piezas. Que no estaba seguro de haber encontrado todas. Se veía mayor ahora. Había líneas alrededor de sus ojos, que no habían estado ahí antes. Tensión en su mandíbula, que hablaba de noche sin dormir. Sus hombros parecían más anchos, más imponentes en ese traje caro. Pero debajo de todo ese poder y pulido, ¿estaba más delgado? ¿Había estado cuidándose? Kai. Deja de preocuparte. Necesito, gesticulé vagamente, a mi apariencia empapada de café, retrocediendo de la mesa. Necesito limpiarme. Espera, por favor. Damián dio un paso adelante, su mano alcanzando hacia mí. El recuerdo me golpeó como un camión, su mano alcanzando la mía en su auto. Hace 2 años. Yo riendo de algo estúpido que había dicho. Él trayendo mis dedos a sus labios, para presionar un suave beso ahí. No. La palabra salió más afilada de lo que pretendía. No me toques. Lo vi estremecerse como si lo hubiera abofeteado. Bien. Tal vez ahora sabía cómo se sentía. Detrás de él, Isabella estaba haciendo ruidos de disgusto sobre su vestido arruinado, exigiendo que se fueran inmediatamente, para encontrar una tintorería decente. Pero Damián no se estaba moviendo. Me estaba mirando con una expresión que no podía leer. Dolor, arrepentimiento, algo desesperado que hacía que mi pecho doliera. Kai, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? Las palabras explotaron fuera de mí, antes de que pudiera detenerlas. Varios clientes se voltearon para mirar, pero estaba más allá de preocuparme. ¿Explicar cómo desapareciste? ¿Cómo bloqueaste mi número? ¿Cómo te mudaste tan rápido? ¿Qué estás comprometido también? Gesticulé hacia Isabella, que ahora estaba quejándose ruidosamente con alguien por teléfono. Su cara se desmoronó. No es lo que piensas. Ella no es. No me importa lo que es. La mentira sabía amarga en mi lengua. No me importa nada de eso ya. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era verdad. Parado tan cerca de él, respirando ese aroma familiar, de cedro y lluvia, que todavía hacía que mis rodillas se debilitaran. Me di cuenta con claridad horrible, que me importaba. Todavía me importaba tanto, que se sentía como morir. Tengo que irme. Me di la vuelta hacia la parte trasera de la cafetería, hacia la sala de descanso de empleados, donde podía desmoronarme en privado. Kai, espera. Rompí en carrera a través de la cafetería, pasando a Lucas, quien llamó mi nombre con preocupación, pasando a los clientes mirando.
con sus teléfonos todavía grabando mi humillación. Irrumpí por la puerta trasera, al callejón detrás del edificio, y seguí corriendo, hasta que mis pulmones ardieron, y mis piernas cedieron. Solo entonces me dejé colapsar, contra el muro de ladrillo, y llorar, por el chico que había sido hace 2 años, tan ingenuo y confiado, por el amor que pensé duraría para siempre, por la esperanza que finalmente había comenzado a reconstruir, ahora estrellándose alrededor de mí de nuevo. Damián Blackwood estaba de vuelta en mi vida, y no tenía idea de cómo iba a sobrevivirlo. No sé cuánto tiempo me senté en ese callejón, pero eventualmente Lucas me encontró. No dijo nada al principio, solo se hundió junto a mí, en el pavimento mugriento, y me entregó una botella de agua. Esa es la cosa sobre Lucas. Entiende que a veces el silencio es el regalo más amable que puedes darle a alguien. Entonces, finalmente dijo, su voz cuidadosamente neutral. Eso fue interesante. Dejé salir una risa, que sonó más como un sollozo. Esa es una palabra para ello. ¿Quieres decirme quién era el del traje? Porque la forma en que se miraron, se detuvo, estudiando mi cara. Ese no era solo algún cliente aleatorio, ¿verdad? Tomé un sorbo tembloroso de agua, tratando de lavar el sabor de traición de mi boca. Su nombre es Damián Blackwood. Solíamos estar juntos hace 2 años. Solíamos estar juntos como en. Pensé que íbamos a pasar nuestras vidas juntos. Las palabras salieron planas, sin emoción. Como en fui lo suficientemente estúpido para creer que un alfa realmente podía amar a un omega como yo. Lucas estuvo callado por un largo momento. ¿Entonces qué pasó?, preguntó. Se fue. Me encogí de hombros, tratando de actuar como si todavía no me cortara. Decirlo. Un día estábamos haciendo planes para el futuro. Al día siguiente, se había ido. Bloqueó mi número. Evitó todos nuestros lugares usuales. Desapareció completamente. Sin explicación, sin adiós, nada. Y ahora está comprometido con esa mujer encantadora, que tiró café en tu cara. Aparentemente. Presioné los talones de mis palmas contra mis ojos, tratando de detener la ola fresca de lágrimas, amenazando con caer. Dios, Lucas, no puedo. No puedo hacer esto. No puedo verlo de nuevo. No lo sobreviviré. Lucas alcanzó y apretó mi hombro. Hey, mírame. Me volteé para enfrentarlo, y su expresión era feroz, protectora de una forma que me recordó porque era una de las pocas personas en las que confiaba completamente. Eres más fuerte de lo que piensas, Kai. Has pasado por el infierno y de vuelta. La enfermedad de tu mamá. Las luchas financieras. Reconstruir tu vida desde cero. Algún alfa con derecho. Y su igualmente con derecho prometida. No van a quebrarte. No bajo mi vigilancia. Quería creerle. Realmente lo hacía. Pero la verdad era ver a Damián de nuevo. Había agrietado algo abierto dentro de mí, que había trabajado tan duro para sellar. Tómate el resto de la semana, continuó Lucas. Aclara tu cabeza. Y si cualquiera de ellos muestra sus caras en mi cafetería de nuevo, estarán lidiando conmigo. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento, tratando de enfocarme en cualquier cosa, excepto la forma en que Damián había dicho mi nombre. Mi madre estaba teniendo un buen día, lo que significaba que estaba despierta y alerta. Cuando llamé para ver cómo estaba, no le conté lo que pasó. Tenía suficiente de qué preocuparse. Con sus tratamientos. Apenas había colgado el teléfono, cuando alguien tocó mi puerta. 3 toques suaves, vacilantes, que de alguna manera sonaban familiares. Mi sangre se convirtió en hielo. No había forma. No había forma posible de que pudiera haber. Kai. Su voz llegó a través de la puerta delgada, amortiguada pero inconfundible. Sé que estás ahí. Por favor, solo necesito hablar contigo. Me quedé congelado en mi sofá, apenas respirando. Tal vez si no me movía, no hacía un sonido, se rendiría y se iría. Tuve una razón por la que tuve que dejarte, continuó. Podía escuchar el dolor en su voz, incluso a través de la puerta. Y lo siento de verdad. Más arrepentido de lo que jamás sabrás. Mis manos se cerraron en puños. 2 años de preguntarme, de culparme a mí mismo, de pensar que no era lo suficientemente bueno, antes de saber lo que estaba haciendo. Estaba en la puerta, jalándola abierta con más fuerza de la necesaria.
Estaba parado en mi pasillo, viéndose devastado y desesperado, todavía usando ese traje caro, pero con su corbata aflojada, y su cabello revuelto, como si hubiera estado pasando sus manos a través de él. Cuando me vio, el alivio inundó sus facciones. Kai, gracias a Dios. 2 años, Damián. Las palabras salieron bajas y peligrosas. Todo el dolor y enojo que había estado guardando. Finalmente se liberó. Ni una sola explicación. Y ahora apareces con una prometida. Abrió su boca para responder. Pero no había terminado. ¿Cómo siquiera me encontraste? ¿Cómo te atreves a venir aquí después? Por favor, susurró. Solo déjame explicar. Me quedé ahí parado en mi puerta. Cada instinto gritándome. Que azotara la puerta en su cara. Y la cerrara con llave. Pero algo en sus ojos. Esa desesperación cruda. La forma en que sus manos realmente estaban temblando. Me hizo dudar. 5 minutos, dije finalmente. Haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Eso es todo lo que tienes. Damián entró a mi pequeño apartamento. Como si tuviera miedo. De que pudiera desaparecer. Si se movía demasiado rápido. Lo observé asimilar el espacio estrecho. Los muebles de segunda mano. La pila de cuentas médicas. En mi mostrador de cocina. La foto de mi madre en la mesa lateral. Su mandíbula se apretó con cada detalle. Kai, se volteó para enfrentarme. Y vi algo que nunca había visto en él antes. Miedo. Sé que no tienes razón para creer nada de lo que te diga. Pero necesito que sepas que dejarte fue lo más difícil que jamás he hecho. En serio. Crucé mis brazos, tratando de construir algún tipo de barrera entre nosotros, porque se veía bastante fácil. Desde donde yo estaba parado. Un día me decías que me amabas. Al siguiente te habías ido. Porque te amo. Las palabras explotaron fuera de él. Con tanta fuerza, que di un paso atrás. Dios, Kai, nunca dejé de amarte. Ni un solo día. Mi corazón tartamudeó en mi pecho. Pero me forcé a mantenerme enojado. Entonces, ¿por qué? Mi padre. Su voz se volvió amarga, oscura. Víctor Blackwood no cree en el amor. Cree en el poder, en el control, en usar cualquier palanca que pueda encontrar para conseguir lo que quiere. Fruncí el ceño, sin entender. ¿Qué tiene que ver tu padre con algo de esto? Damián pasó sus manos por su cabello, paseando hacia mi pequeña ventana, que daba al escape de incendios. Hace 2 años, Corporación Blackwood estaba al borde de la bancarrota. Mi padre había hecho inversiones cuestionables. Íbamos a perder todo. Todavía no veo. Se enteró de nosotros, Kai. Damián se volteó hacia mí, sus ojos verdes ardiendo, sobre nuestra relación, y me dio un ultimátum. El aire en la habitación. De repente se sintió demasiado delgado. ¿Qué tipo de ultimátum? Romper contigo. O se aseguraría de que tu familia sufriera por ello. La voz de Damián era apenas arriba. De un susurro ahora. Dijo que encontraría una forma de destruir el crédito de tu madre. Asegurarse de que no pudiera conseguir la atención médica que necesitaba. Dijo que arruinaría la reputación de tu familia. Se aseguraría de que ningún alfa te mirara jamás de nuevo. Me sentí como si me hubieran golpeado el estómago. Estás mintiendo. Desearía estarlo. Sacó su teléfono, dedos temblando mientras se desplazaba. A través de algo. Los guardé. Todos sus mensajes. Todas sus amenazas. No podía borrarlos. Sostuvo el teléfono hacia mí. Y con manos temblorosas, lo tomé. Los mensajes estaban ahí en blanco y negro. Docenas de ellos de un contacto. Etiquetado Víctor B. Cada uno más vicioso que el último. Detallando exactamente como planeaba. Destruir a mi familia. Si Damián no terminaba nuestra relación. El chico Walker es una distracción. Que no puedes permitirte. Termínalo o me aseguraré de que su madre nunca vea a otro doctor. Ese pequeño Omega te ha hecho débil. Elige a él o el legado de tu familia. Ya he comenzado a investigar sus finanzas. Una palabra mía. Y lo perderán todo. Mis manos temblaban tan mal que casi dejé caer el teléfono. Esto no puede ser real. El compromiso con Isabella, continuó Damián. Su voz hueca. Eso también fue parte de ello. Su familia tenía el dinero para salvar la compañía.
Pero solo si acordaba casarme con ella. Pensé que si pudiera, solo ponernos de vuelta en tierra sólida, podría encontrar una forma de regresar a ti. Pero entonces los meses se convirtieron en años. Y fui demasiado cobarde para enfrentar lo que había hecho. Me hundí en mi sofá, el teléfono todavía apretado en mis manos. Todo lo que había creído sobre nuestra ruptura, sobre mí mismo, sobre él. Todo estaba mal. Deberías habérmelo dicho, susurré. Deberías haber confiado en mí. Lo suficiente para decirme la verdad. Lo sé. Se movió más cerca, arrodillándose frente a mí. Pero sin tocar. Lo sé, y me arrepentiré. Por el resto de mi vida. Pero Kai, necesito que entiendas. Pensé que te estaba protegiendo. Pensé que si me odiabas, sería más fácil para ti seguir adelante. Más fácil. Lo miré. Lágrimas corriendo por mi cara. ¿Crees que fue más fácil pensar que no era lo suficientemente bueno para ti? El dolor que parpadeó a través de sus facciones era tan crudo que casi me rompió. Lo siento, respiró. Lo siento mucho, mucho. Después de que Damián se fue esa noche, me senté en mi sofá por horas, mirando a la nada. Se suponía que la verdad te liberaba, ¿no? Eso es lo que la gente siempre decía. Pero todo lo que sentía era hueco. Vacío. Como si alguien hubiera alcanzado dentro de mi pecho y reorganizado todos mis órganos. Me amaba. Nunca había dejado de amarme. El chico que había sido hace 2 años. Se habría caído en sus brazos. Perdonado todo. Estado agradecido solo de tenerlo de vuelta. Pero ya no era ese chico. 2 años de luchar solo. De reconstruirme desde el suelo. Me habían cambiado. Hecho más duro. Más cuidadoso con mi corazón. Llamé enfermo al trabajo al día siguiente. Y al día después de eso. Lucas no presionó. Solo me envió textos. Recordándome que tenía gente que se preocupaba por mí. Gente que no me abandonaría cuando las cosas se complicaran. Pero no podía dejar de pensar en esos mensajes en el teléfono de Damián. La crueldad casual en las palabras de su padre. La forma en que hablaba de mi familia. Como si fuéramos peones. En algún juego retorcido. Ya he comenzado a investigar sus finanzas. Esa frase seguía resonando en mi cabeza. Comenzado a investigar sus finanzas. Tiempo pasado. Como si ya hubiera estado investigándonos. Antes de que siquiera hiciera las amenazas. Al tercer día, no pude soportarlo más. Necesitaba respuestas. Pasé la mañana en la biblioteca pública, usando sus computadoras, para investigar el historial financiero de mi familia. Me tomó horas juntar la línea de tiempo, haciendo referencias cruzadas de fechas y documentos que apenas entendía. Lo que encontré hizo que mi sangre se volviera fría. Hace 2 años y 3 meses, justo semanas antes de que Damián y yo tuviéramos nuestra primera pelea real, sobre conocer a su familia. La familia Walker había perdido un trato crucial de bienes raíces. Mi madre había estado tratando de vender un pedazo pequeño de tierra que había heredado de mi abuela. Tierra que se suponía pagaría por su primera ronda de tratamientos. El comprador se había retirado en el último minuto, sin explicación, simplemente desaparecido. Cavé más profundo, mi corazón latiendo, mientras seguía el rastro de papel. La compañía que había estado interesada en comprar nuestra tierra era una subsidiaria de una subsidiaria de Corporación Blackwood. Habían tomado nuestra tierra por una fracción de lo que valía. Después de que incumpliéramos los impuestos de la propiedad, el estrés de perder ese dinero, de repentinamente no poder pagar atención médica apropiada, había enviado a mi madre a la espiral hacia abajo, que casi la mató. Víctor Blackwood no solo había amenazado con destruir a mi familia, ya lo había hecho. Salí tambaleándome de la biblioteca, sintiéndome enfermo, mis manos temblando, mientras trataba de llamar a Damián. Pero colgué antes de que conectara. Si había sabido sobre esto, si había sido parte de ello, no. Necesitaba confrontar al hombre responsable. Directamente. La finca Blackwood se sentaba en las afueras de la ciudad, como un monumento al dinero viejo y crueldades más viejas. Mientras me paraba en las rejas ornamentadas de hierro, casi perdí el valor. ¿Qué estaba haciendo aquí? No era nadie. Solo un omega barista, con apenas suficiente dinero para el pasaje del bus. Pero entonces pensé en mi madre.
En las noches que había sostenido su mano, mientras lloraba de dolor, que no podíamos permitirnos tratar apropiadamente, sobre las líneas de estrés, que habían aparecido alrededor de sus ojos. Después de que perdimos la tierra, presioné el botón del intercomunicador. Sí. Una voz profesional y nítida respondió. Estoy aquí para ver a Victor Blackwood. Mi nombre es Kai Walker. Una pausa. ¿Tiene una cita? Dígale que es sobre la tierra, que su compañía robó a mi familia. Otra pausa, más larga esta vez. Entonces las rejas se abrieron. Con un zumbido mecánico. La casa era aún más imponente de cerca. Todo columnas de mármol. Y jardines perfectamente cuidados. Que probablemente costaban más mantener que lo que la mayoría de la gente hacía en un año. Un mayordomo con uniforme real me guió a través de pasillos forrados con retratos de ancestros Blackwood de cara severa. Victor Blackwood me estaba esperando en lo que parecía una biblioteca, directamente de una película. Era mayor de lo que había esperado. Su cabello plateado peinado hacia atrás. Sus ojos del mismo verde que Damián, pero fríos como hielo de invierno. Kai Walker, dijo, sin molestarse en ponerse de pie. Me preguntaba cuándo lo descubrirías. La admisión casual me golpeó como una bofetada. Sabías que eventualmente lo descubriría. Gesticuló a una silla frente a su escritorio. Eres más persistente de lo que te di crédito. Siéntate, chico. Discutamos esto como gente civilizada. Me quedé de pie. No hay nada civilizado sobre lo que le hiciste a mi familia. Su sonrisa era afilada como una hoja. Los negocios rara vez son civilizados, señor Walker, pero son necesarios. Necesarios. La palabra salió como un gruñido. Nunca había sentido rabia así antes. Furia pura y candente, que hizo que mi visión se borrara. Alrededor de los bordes. Destruir familias inocentes es necesario. Víctor se recostó en su silla de cuero, estudiándome con el interés distante de un científico examinando un insecto particularmente fascinante. Tu familia poseía bienes raíces en un área que necesitábamos para desarrollo. No estaban dispuestos a vender a un precio razonable. Razonable. Di un paso más cerca de su escritorio, mis manos cerradas en puños. Nos ofreciste la mitad de lo que valía. El valor de mercado se determina por lo que la gente está dispuesta a pagar, señor Walker, no por apego sentimental. Su voz era enloquecedoramente calmada. Cuando rechazaron nuestra oferta generosa, simplemente encontramos otra forma. Manipulaste el mercado. Destruiste el crédito de mi madre. Asustaste a otros compradores. Removí obstáculos. Recogió un pisapapeles de cristal, girándolo lentamente en sus manos. Tu pequeño drama familiar. Fue un bonus inesperado, lo admito. Cuando mi hijo se involucró contigo, proveyó la palanca perfecta. La habitación giró alrededor de mí. Usaste nuestra relación. Usé cualquier herramienta disponible. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de Damián, pero completamente desprovistos de calidez, se fijaron en los míos. El sentimiento es una debilidad, chico. El amor es un pasivo. Le estaba enseñando a mi hijo una lección valiosa, al forzarlo a romper tu corazón, mostrándole que los alfas de nuestra posición no forman vínculos con gente como tú. Fue entonces cuando escuché la aguda inhalación de aliento detrás de mí. Me volteé para ver a Damián, parado en la puerta, su cara blanca como papel. Detrás de él estaba Isabella, su cabello rubio perfectamente peinado, ligeramente revuelto, como si hubiera estado corriendo. Padre. La voz de Damián era apenas arriba de un susurro. ¿De qué está hablando? Víctor miró sin cambiar su expresión, pero algo parpadeó en sus ojos. Molestia, tal vez, por ser interrumpido. Damián, pensé que estabas en reuniones. Toda la tarde. Lo estaba. Damián entró a la habitación, su mirada moviéndose entre su padre y yo, hasta que Isabella llamó, y dijo que Kai estaba aquí. ¿Qué está pasando? Miré a este hombre que había amado, este alfa que una vez me sostuvo, como si fuera precioso, y sentí algo cambiar dentro de mí. Por 2 años, había sido la víctima. En esta historia, el omega roto que había sido abandonado y dejado para recoger las piezas. Pero parado aquí ahora, enfrentando al hombre que había orquestado todo, me di cuenta de que había terminado.
De ser una víctima. Dije a Víctor. Mi voz firme a pesar de la tormenta. Rugiendo dentro de mí. Dile cómo destruiste a mi familia. Antes de que siquiera lo amenazaras. Dile sobre el trato de la tierra. Sobre manipular nuestro crédito. Sobre forzar a mi madre a deuda médica. Que casi la mató. La cabeza de Damián se volteó hacia su padre. ¿Qué? Víctor bajó el pisapapeles. Con cuidado deliberado. Los negocios son negocios, hijo. La familia Walker tenía algo que necesitábamos. Lo adquirimos. Lo robaste. Me volteé para enfrentar a Damián completamente. Y vi el momento exacto. En que el entendimiento amaneció en sus ojos. Tu padre no solo amenazó con destruir a mi familia, Damián. Ya lo había hecho. Hace 2 años. Antes de que siquiera tuviéramos esa pelea. Sobre conocer a tus padres. Ya nos estaba apuntando. Eso no. Damián miró entre nosotros. Su cara desmoronándose. Padre, dime que eso no es verdad. El chico está siendo dramático. Víctor dijo con desdén. Adquirimos propiedad subvaluada. A través de medios perfectamente legales. Legal no significa moral. La voz de Isabella cortó. A través de la tensión como un cuchillo. Todos nos volteamos para mirarla. Había olvidado que siquiera estaba ahí. Sus ojos azules estaban ardiendo. Con algo que nunca había visto antes. Disgusto genuino. Víctor, esto es monstruoso. Isabella, no entiendes las complejidades. Entiendo perfectamente. Caminó más adentro de la habitación. Su barbilla levantada en desafío. Manipulaste a tu propio hijo. Para romper su corazón. Para cubrir tus crímenes. Destruiste a una familia inocente por dinero. Y me hiciste cómplice en ello. Se volteó hacia Damián. Y por primera vez desde que la conocí. Se veía humana, vulnerable. Ya no seré parte de esto, Damián. No puedo casarme en una familia construida en mentiras y crueldad. El compromiso se acabó. Víctor se levantó de su silla. Su cara finalmente mostrando grietas. En esa compostura perfecta. Isabella, no seas apresurada. He terminado de ser manipulada por ti. Me miró. Y para mi Sok. Había algo como respeto en sus ojos. Lo siento por lo que te hice en la cafetería. Yo estaba celosa y herida. Y lo saqué con la persona equivocada. Entonces se había ido. Sus tacones clicando. Rápidamente por el pasillo de mármol. En el silencio que siguió. La partida de Isabella. Observé el mundo de Damián. Desmoronarse y reconstruirse. En tiempo real. Se quedó ahí parado en el estudio de su padre. Hombros rígidos. Manos cerradas a sus lados. Cuando finalmente habló. Su voz era mortalmente tranquila. Padre, creo que es tiempo de que te retires. Me escuchaste correctamente. Los ojos de Damián ardían. Con una furia que nunca había visto antes. Pero su tono permaneció controlado. Respetuoso. Te retirarás de la compañía. Dentro de la semana. Considéralo una decisión familiar. La cara de Víctor se oscureció. No puede seriamente pensar. Puedo y lo hago. Damián se movió más cerca del escritorio. Su presencia alfa llenando la habitación. Con autoridad tranquila. Me has enseñado bien sobre el poder, padre. Sobre usar cualquier herramienta disponible. Bueno, las estoy usando ahora. Damián sacó su teléfono. Dedos volando sobre la pantalla. Estoy llamando a nuestros abogados ahora mismo. Cada transacción ilegal. Cada trato turbio. Cada familia que has destruido. Todo va a quedar en registro. Y entonces vas a arreglarlo. La cara de Víctor se puso morada. Pequeño ingrato. La familia Walker recibirá compensación completa. Por su tierra. Más daños por los costos médicos. Que incurrieron por tus acciones. Cada centavo con intereses. La voz de Damián nunca vaciló. Lo miré en shock. Este no era el hombre roto. Que se había arrodillado en mi apartamento. Hace 3 días. Este era alguien que nunca había visto antes. Un alfa en comando completo de su poder. Usándolo para proteger en lugar de destruir. Víctor salió de la habitación sin otra palabra. Y de repente, Damián y yo. Estábamos solos. Kai. Se volteó hacia mí. Y vi lágrimas en sus ojos. No tenía idea sobre tu familia. Sobre lo que ya había hecho. Si lo hubiera sabido. ¿Habría cambiado algo? Pregunté en voz baja.
¿Todavía te habrías alejado? Estuvo callado por un largo momento. No lo sé. Y esa es la verdad que mereces. Honestamente no sé. Si habría sido lo suficientemente valiente para pelear contra él hace 2 años. Pero sé quién soy ahora. 6 meses después. Estaba de vuelta en luna de terciopelo. Pero todo había cambiado. La salud de mi madre había mejorado dramáticamente. Una vez que pudimos pagar los tratamientos que necesitaba, la deuda médica se había ido. Pagada en su totalidad. Por Corporación Blackwood. Como parte de su acuerdo por daños. Incluso habíamos comprado de vuelta nuestra tierra familiar. Aunque decidimos quedárnosla esta vez. En lugar de vender. Cada mañana, a exactamente las 8:15. Damián entraba por las puertas de la cafetería. Ordenaba lo mismo. Un capuchino mediano con leche de avena. Y se sentaba en la barra mientras trabajaba. Hablábamos de cosas seguras al principio. El clima. Libros que habíamos leído. Películas que habíamos visto. Lentamente, cuidadosamente, comenzamos a reconstruir algo que podría eventualmente convertirse en confianza de nuevo. Nunca presionó. Nunca exigió más de lo que estaba listo para dar. Solo aparecía día tras día, probando a través de consistencia lo que las palabras solas no podían. Esta mañana, como cada mañana, me entregó su pago, y nuestros dedos se rozaron. A diferencia de cada otra mañana. No me alejé inmediatamente. No dejaré que el café se derrame esta vez, dije, intentando una broma. Mientras preparaba su orden. Se rió. Realmente se rió. Y el sonido envió calidez, extendiéndose a través de mi pecho. Confío en ti. Cuando puse su taza, cubrió mi mano con la suya. Gentilmente. Dándome toda oportunidad de alejarme. No lo hice. No te dejaré de nuevo, dijo en voz baja. Sus ojos verdes firmes en los míos. Lo prometo. Miré a este hombre, que había roto mi corazón. Y luego pasó meses, pacientemente ayudándome a juntarlo de nuevo. El amor, había aprendido. No era solo sobre el sentimiento. Era sobre la elección de quedarse. De pelear, de hacerlo mejor. Estoy dispuesto a intentar, susurré de vuelta. Pero Damián, vamos a tomar esto lento. Su sonrisa era radiante. Tengo todo el tiempo del mundo. Y por primera vez en 2 años. Creí en segundas oportunidades. Y ahí lo tienen, güey. Una historia sobre un omega que derramó café en la prometida de su ex, solo para descubrir que todo lo que creía sobre su ruptura era mentira. Que su ex lo había amado todo el tiempo pero había sido chantajeado por su padre. Y que ese mismo padre había destruido a su familia años antes de que siquiera se conocieran, todo como parte de un plan para enseñarle una lección sobre el poder. Si esta historia te llegó al corazón, déjame saberlo en los comentarios. ¿Alguna vez has descubierto que alguien que pensabas que te había abandonado en realidad estaba protegiéndote de algo que no podías ver? ¿Has tenido que reconstruir la confianza con alguien después de que todo se rompió? Cuéntame tu experiencia. Y si quieres más historias como esta, llenas de segundas oportunidades ganadas a través de consistencia no de palabras, de familias destruidas por codicia corporativa, y de omegas que aprendieron que ser víctima es una elección que puedes dejar de hacer. Suscríbete al canal y activa la campanita. Porque tenemos muchas más historias esperándote. Historias de personas que descubrieron que el amor verdadero no es solo sentimientos sin acción diaria, de alfas que aprendieron a usar su poder para proteger en lugar de controlar, y de familias que se reconstruyen más fuertes después de que alguien intenta romperlas. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces la persona que te dejó no quería irse. A veces estaban peleando una batalla que no podías ver. Y a veces, solo a veces, las segundas oportunidades valen cada momento doloroso que tomó llegar ahí.